Estados Unidos Mexicanos, miércoles 11 de febrero de 2026. La edición de hoy del Diario Oficial de la Federación nos presenta un panorama, pues, muy completo del Estado en acción. Tenemos desde la Administración de Bienes Federales y las nuevas tarifas eléctricas hasta una importantísima sentencia de la Suprema Corte sobre autonomía municipal indígena. Y no solo eso, también hay regulaciones del Banco de México que mueven la economía, preparativos del INE para una elección extraordinaria y, bueno, todo un mosaico de convocatorias públicas y avisos judiciales. Es la maquinaria del país, expuesta en blanco y negro. Exacto. La propuesta es analizar estos temas, empezando por el Poder Ejecutivo, donde Hacienda y la CFE tienen anuncios con implicaciones, pues, muy concretas. Claro. Luego, nos meteremos de lleno en el caso que define el día, la lucha de un municipio indígena en Oaxaca por su autonomía. Y cerraremos el círculo con los organismos autónomos y esa sección final de avisos, que a primera vista parece un simple listado, pero que en realidad es la base de la certeza jurídica para todos. Hay mucho que desmenuzar. ¿De acuerdo? Empecemos a desempacar esto. Lo primero que salta a la vista es de la Secretaría de Hacienda. A través de Linda Avin, anuncian el inicio de un procedimiento para declarar un inmueble en Veracruz como de dominio público de la Federación. Aquí lo interesante, fíjate, no es tanto el inmueble en sí, que es un predio de 400 metros cuadrados llamado Ebenezer, en Álamo, Temapache, sino el procedimiento. El cómo se hace. Exacto, se publica para notificar a los dueños de los terrenos colindantes. Y se les da un plazo, 10 días hábiles, para que se presenten y defiendan sus derechos. Pero, a ver, ¿por qué tanta formalidad? ¿No podría el gobierno simplemente tomar posesión si lo necesita para un fin público? Digo, ¿qué impide que se salte este paso? Pues lo que lo impide es el Estado de Derecho. Este aviso es la materialización de la certeza jurídica. Al hacerlo público, el gobierno no solo notifica, sino que crea un registro imborrable. Dentro de 20 años, nadie podrá decir, a mí no me avisaron o esto se hizo en lo oscurito. Claro. Es un acto que protege tanto al ciudadano como al propio Estado de futuras disputas. O sea, es la base del derecho de propiedad. Queda claro, es un blindaje legal a la vista de todos. Y hablando de cosas que nos afectan directamente, junto a este aviso, la Comisión Federal de Electricidad publica la actualización de sus tarifas de transmisión para todo el 2026. Correcto. Y estas son las tarifas que la CFE cobra por usar su red de, digamos, carreteras eléctricas para llevar la energía desde donde se genera hasta donde se consume. A ver, entiendo los números, pero para que la gente lo dimensione, ¿estamos hablando de centavos que solo afectan a las grandes empresas o es algo que vamos a ver reflejado en el recibo de luz el próximo mes? Es una excelente pregunta, porque toca el núcleo del asunto. A primera vista, cifras como 0.0791 pesos por kilowatt hora para el retiro de energía en alta tensión suenan, pues, insignificantes. Mínimas. Pero el impacto es gigantesco y se da en cascada. Para que se entienda el impacto, estos centavos se multiplican por millones de kilowatts. Para una fábrica de tamaño mediano, este ajuste puede significar decenas de miles de pesos más al mes. Y supongo que ese costo no se lo quedan ellos. Por supuesto que no, se traslada. Se convierte en un pequeño aumento en el costo de una lata de refresco, de una tela, de un coche. Y así es como una línea en el diario oficial termina afectando indirectamente el costo de un litro de leche. Claro. Además, las tarifas varían. No es lo mismo mover energía en las superautopistas de alta tensión, que son más eficientes, que distribuirla en las calles locales de baja tensión, donde las pérdidas son mayores. Por eso la tarifa de retiro en baja tensión sube a 0.1801 pesos. Ah, ya. Es un reflejo técnico de la física de la red, pero con consecuencias económicas para todos. Ahora entiendo mejor esa telaraña. Dejamos los cables y los predios para pasar a lo que sin duda es la historia del día, que viene del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publica la sentencia de la controversia constitucional 2930-2024. Ese es el corazón de la publicación de hoy, y es un caso fascinante. Por un lado, tenemos al municipio de San Pedro Quiatoni, en Oaxaca, una comunidad indígena zapoteca. Por el otro lado, al Congreso del Estado de Oaxaca, el choque de dos poderes. El municipio impugnó un decreto del Congreso, el 2450. ¿Qué hacía exactamente ese decreto para causar tanto revuelo?
Bueno, el decreto elevaba a una de las localidades del municipio, llamada El Porvenir, a la categoría de agencia de policía. Y aquí hay que hacer una pausa. ¿Qué significa ser agencia de policía? No estamos hablando de una estación de policía, supongo. No para nada. Es una designación oficial que le da a una comunidad más peso político, a veces acceso a más recursos y un asiento en la mesa de las decisiones del ayuntamiento. Es como pasar de ser un simple barrio a ser una colonia con reconocimiento formal y voz propia. Entiendo. Es un ascenso en la jerarquía administrativa. Pero, ¿por qué el municipio de San Pedro Chiatoni se opuso a que una de sus comunidades progresara? Suena contraintuitivo. Porque argumentaron que no se trata de progreso, sino de una invasión a su autonomía. La pregunta de fondo es, ¿quién tiene derecho a decidir cómo se organiza un municipio por dentro? Claro. ¿El propio municipio o el Congreso estatal desde la capital? El Ayuntamiento de San Pedro Chiatoni, basándose en el artículo 115 de la Constitución, dijo, esa es mi facultad exclusiva y el Congreso de Oaxaca se está metiendo donde no le corresponde. O sea, una defensa de su soberanía local. ¿Y sus argumentos en qué se basaban específicamente? Eran varios y muy sólidos. Primero, el más importante para una comunidad indígena, no fueron consultados. El convenio 169 de la OIT, que México firmó, establece el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y aquí no hubo nada de eso. Nada. El Congreso simplemente legisló sin preguntarles. Segundo, dijeron que una decisión de ese calibre, según sus usos y costumbres, debe ser aprobada por su máxima autoridad, la Asamblea General Comunitaria, no impuesta por un decreto externo. A ver, el caso parece claro con el tema de la consulta, pero ¿no podría el Congreso argumentar que tiene la facultad soberana de organizar el Estado como mejor le parezca? Digo, ¿dónde choca exactamente su poder con el del municipio? Choca precisamente en el federalismo y en el reconocimiento de la autonomía municipal que la Constitución protege. Pero además de estos argumentos de principios, el municipio presentó una prueba demoledora, casi matemática. ¿Cuál fue? Para que una localidad en Oaxaca pueda ser designada agencia de policía, la ley estatal exige un requisito muy claro, tener un mínimo de 5,000 habitantes. Y me imagino que el Porvenir no los tenía. Ni de cerca. Según datos oficiales del INEGI, citados en la misma demanda, la comunidad de El Porvenir tiene únicamente 508 habitantes. 508, sí. Es menos del 11% de lo requerido. El Congreso local intentó saltarse esto aplicando un artículo, el 20 ter, que permite dispensar el requisito, pero ese artículo es muy específico. Solo aplica para municipios que están en la frontera con otros estados. Y no era el caso. San Pedro Chiatoni está en el corazón de Oaxaca, no colinda con ninguna otra entidad. Fue un error de aplicación de la ley, pues, garrafal. Entonces, con todos esos elementos sobre la mesa, ¿cuál fue la decisión final de la Suprema Corte? La Corte les dio la razón de forma contundente. Declaró la invalidez total del decreto 2450. Y lo hizo por un doble motivo. El primero es el de fondo. Efectivamente, el Congreso de Oaxaca invadió la esfera de competencia del municipio, violando su autonomía garantizada por el artículo 115 constitucional. Ok, ese es el argumento principal. Pero el segundo motivo es casi más interesante, porque es un tecnicismo legal que resultó ser una bomba atómica. ¿Cuál fue esa falla? Suena a que es algo fundamental. Lo es. Resulta que el Congreso de Oaxaca, en un artículo transitorio del decreto, estipuló que éste entraba en vigor el mismo día de su aprobación, el 25 de septiembre de 2024. En el proceso, omitieron un paso que parece simple pero que es la piedra angular de la legalidad. No lo publicaron en el periódico oficial del Estado. No puedo creerlo. Entonces, en buen español, no solo se pasaron por alto la autonomía del municipio y aplicaron mal la ley, sino que cometieron un error de primaria al no publicar el decreto. Exactamente. ¿Un error tan básico puede tumbar una ley entera? Puede y debe. La Suprema Corte fue tajante. La publicación en un medio oficial no es una opción, es un requisito constitucional indispensable para la validez y vigencia de cualquier norma. Si una ley no se publica, para efectos jurídicos simplemente no existe. No puede obligar a nadie. Increíble. Así que, incluso si el Congreso hubiera tenido la razón en todo lo demás,
Este error de procedimiento, por sí solo, invalidaba todo el decreto. Es una lección brutal sobre la importancia de la forma en el derecho. Vaya caso. Y veo que se menciona que hubo votos concurrentes de la ministra Yasmín Esquivel Moza y los ministros Aristides Rodrigo García y Giovanni Azael Figueroa Mejía. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que estuvieron de acuerdo con el resultado final, que era invalidar el decreto, pero llegaron a esa conclusión por razones o argumentos legales distintos a los de la mayoría. Es una forma de decir, estoy de acuerdo con la decisión, pero mi razonamiento para llegar aquí es diferente. Enriquece el debate. Claro, enriquece el debate jurídico y deja constancia de otras interpretaciones posibles. Fascinante. Dejamos la sala de la corte donde se interpretan las reglas del juego para pasar a quienes las escriben en sus propias canchas. Exacto. Y si la Corte se encarga de interpretar las reglas del juego, los organismos autónomos son los que las escriben para sus propias áreas. Por ejemplo, en el ámbito económico, el árbitro principal es el Banco de México, que como todos los días publica datos esenciales. Sí, aquí los vemos. El tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, la TIE y la tasa de fondeo. Son los signos vitales de la economía. Pero para que no esté familiarizado, la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, suena muy técnica. ¿Por qué debería importarle a alguien que no es banquero? Debería importarnos a todos, porque la TIE es, en esencia, el precio al que los bancos se prestan dinero entre ellos. Es el costo base del dinero en México. Si esa tasa sube, es casi una garantía de que en unas semanas o meses subirán los intereses de las tarjetas de crédito, los créditos para comprar un coche y las hipotecas a tasa variable. Afecta a todo, entonces. A todo. Por eso, aunque suene a algo lejano, es uno de los números que más directamente afecta el bolsillo de las familias y las empresas. Es un termómetro que nos dice qué tan caro será endeudarse en el futuro cercano. Una explicación muy clara. Y del árbitro económico pasamos al árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral, el INE, también publica algo hoy. Se trata de un acuerdo sobre una elección extraordinaria en el municipio de Tamiahua, Veracruz. Así es. Y el primer punto a aclarar es por qué hay una elección extraordinaria. Generalmente ocurre cuando la elección ordinaria se anula por irregularidades graves, o hay un empate, o el ganador fallece o es declarado inelegible. O sea, algo serio pasó. Algo serio pasó en Tamiahua que obliga a repetir la elección para el ayuntamiento. Y el acuerdo que publican es el catálogo de estaciones de radio y televisión que se usarán para la propaganda. ¿Por qué es esto tan importante como para merecer un acuerdo del Consejo General del INE? Porque en una elección municipal, sobre todo en una extraordinaria que es más corta e intensa, el acceso a medios puede ser el factor decisivo. El INE no solo lista las estaciones, sino que establece el modelo de distribución de los tiempos para asegurar equidad. El famoso piso parejo, justo. Se habla de una pauta donde el 70% del tiempo en medios es para el INE y autoridades federales y el 30% para las locales, repartido entre partidos y candidatos. Más importante aún, reitera una regla de oro. Desde que arranca la campaña hasta el día de la elección, queda prohibida toda propaganda gubernamental en esas emisoras. Un piso parejo que en una contienda tan localizada y probablemente polarizada es absolutamente crucial para que la competencia sea justa. Exactamente. Es el intento de que la elección se gane con votos y propuestas, no con el peso del dinero o del aparato gubernamental. Bien, y eso nos lleva a la última sección del diario, que es un verdadero mosaico de la vida pública, los avisos. Vemos desde edictos judiciales para emplazar a personas en juicios de amparo hasta algo llamado concurso mercantil. Estos avisos son la red de seguridad del sistema legal. Pensemos en el edicto. Si la justicia necesita notificar a alguien para un juicio y no lo encuentra en su domicilio, ¿qué hace? No puede seguir sin más. No puede simplemente seguir sin esa persona, porque violaría su derecho a defenderse. La solución es el edicto, una notificación pública en el diario oficial. Es el último recurso para garantizar el debido proceso. ¿Y el concurso mercantil? Suena a algo de empresas, empleados o al fisco. Entra en un proceso judicial, el concurso mercantil, para tratar de reestructurar su deuda y sobrevivir, o bien para liquidar sus bienes de forma ordenada. Y se publica para que todos los acreedores sepan. Para que todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se enteren y puedan registrarse para reclamar lo que se les debe. Es crucial. Entendido.
Y al lado de estos avisos, pues más sombríos, están las convocatorias para concursos de plazas en el servicio profesional de carrera. Vemos llamados de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de Educación Pública, de Turismo. Esta es la otra cara de la moneda. Es la puerta de entrada basada en el mérito al servicio público federal. Cada convocatoria es un manual de instrucciones. Detalla el puesto, qué se necesita saber, las funciones, el sueldo y todo el calendario del proceso, desde el registro hasta los exámenes y las entrevistas. Es el esqueleto del esfuerzo por profesionalizar la burocracia. Esa es la idea. En teoría, al menos. Cualquiera que haya pasado por uno de esos concursos sabe que a veces es una carrera de obstáculos burocrática. Pero la idea de que el mérito y un examen sean la puerta de entrada, y no el compadrazgo, es sin duda la correcta y la que hay que defender. Totalmente de acuerdo. El principio es impecable y fundamental para un gobierno funcional, aunque la implementación siempre sea perfectible. Si damos un paso atrás y vemos todo lo de hoy, desde el pequeño previo en Veracruz, las tarifas de luz, la elección en Tamiagua, hasta estas convocatorias, realmente se forma la imagen de un Estado que funciona a través de procesos, de reglas escritas. Exacto. Emerge una imagen del andamiaje que sostiene el funcionamiento diario del país. Pero todo vuelve, de una forma u otra, al caso de la Suprema Corte. El punto de quiebre para ese decreto, más allá de la violación a la autonomía, fue un acto increíblemente básico que se omitió: hacerlo público. Y ahí está el hilo conductor. La simple acción de publicar algo en este diario es lo que le da validez, lo que lo hace ley, lo que permite que la gente se defienda, se entere, compita por un puesto o cobre una deuda. Es el principio de publicidad como pilar de todo lo demás. Precisamente, este documento, que a muchos les puede parecer denso, técnico y hasta aburrido, es en realidad la materialización diaria de la transparencia y la legalidad. Cada página es una pieza que legitima la acción del gobierno y que da certeza al ciudadano. Y esto nos deja con una reflexión final para el camino. Adelante. En esta era de comunicación instantánea, de tweets, de noticias que duran segundos y de sobrecarga de información, estos procesos formales, lentos y metódicos de publicación oficial parecen de otro siglo. La pregunta que queda en el aire es: ¿seguimos valorando esta certeza jurídica que nos dan o estamos dispuestos a cambiarla por la velocidad y la informalidad? Y más importante, ¿cómo nos aseguramos de que este pilar fundamental del Estado de Derecho no se erosione en el torbellino digital?